Dios espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. La Iglesia recuerda el día del nacimiento de la Virgen María cada 8 de septiembre. El Evangelio no nos da datos del nacimiento de María, pero hay varias tradiciones. Algunas, considerando a María descendiente de David, señalan su nacimiento en Belén. Otras corrientes, griega y armenia, señala Nazaret como la cuna de María. Fue fijada el 8 de septiembre, día con el que se abre el año litúrgico bizantino. Del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor: de ti, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y Él mismo será la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me llenaré de alegría en el 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 Señor. Confío, Señor, en tu lealtad. Mi corazón se alegra con tu salvación. Se alegra con tu salvación. Me llenaré de alegría en el Señor. Me llenaré de alegría en el Señor. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Tocaré mi música en honor del Dios Altísimo. En honor del Dios Altísimo. Me llenaré de alegría en el Señor. Me llenaré de alegría en el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto.
Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando la Natividad de la Virgen María, solo que hay que hacer ahora, en estos tiempos tan confusos, semánticamente hablando, hay que hacer aclaración de conceptos, porque cuando se habla de Natividad o de Navidad, la gente se va por un mundo de fantasía imaginativo y real. Entonces, como una especie de película de ciencia ficción. Natividad, pues como ya sabemos, significa nacimiento, en este caso muy concreto, de el nacimiento de la Santísima Virgen María, como decíamos en la monición inicial, pues fijada el 8 de septiembre, día en que se abre el año litúrgico bizantino, que es pues allá por el oriente, ¿no? Entonces, en esta fiesta de la Virgen María, de su nacimiento, vamos a hablar de algunas cosas, pienso, ¿verdad?, muy interesantes. Primero, sería definir la persona que realmente es buena. Eso hay que entenderlo muy bien. Segundo, vamos a ver también algunas cosas acerca de un gran anhelo que tiene la humanidad, prácticamente aquí todos. Aquí no hay raza, condición social, religión, pues sexo, no hay nadie que no tenga este anhelo en el corazón, que es un mundo bueno, un mundo bello, un mundo pues así, ¿verdad? De esta manera. Todos anhelamos un mundo de esta manera. Arrancamos. Primero, entonces, la persona buena. Aquí en la lectura, una de las lecturas que está sugerida, porque hay varias que están sugeridas para este día, aparece la carta a los romanos. Y dice: hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él a su designio salvador. A quienes conoce de antemano los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en ese sentido aparece lo siguiente, que es también muy, muy elocuente. Dice: a quienes predestina los llama, a quienes llama los justifica, y a quienes justifica los glorifica. En ese sentido hay una pregunta que se hacía un sacerdote y que nos conviene mucho a nosotros reflexionar, no como quien cuestiona a Dios, sino como quien quiere aprender, ¿verdad?, de cómo llegar a ser una persona buena. Pero como digo, definamos eso de persona buena, porque hay veces nosotros nos catalogamos buenos porque no hacemos cosas malas. De hecho, hay veces cuando nos confesamos, y eso también me acuso yo mismo, uno dice: pues yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro, yo no he hecho aquello. Y uno se compara con el adúltero, con el fornicario, con el ladrón, con el que traiciona a su mujer, o con el que traiciona a su marido, o como quien ha robado, como quien ha cometido un asesinato. Uno se compara con ellos y uno dice: pues yo no soy como el asesino, yo no soy como el violador, yo no soy como pues aquella mujer que ha traicionado a su marido. Por consiguiente, yo soy bueno o yo soy buena. Y esa no es exactamente la definición de bueno. De hecho, mucha mamá o mucha familia, rebajando las exigencias de la vida cristiana, se conforma mediocremente con los hijos que no hagan nada bueno. Mi hijo es bueno, es buen muchacho o es buena muchacha. Pero refiriéndose y en su cabeza teniendo el concepto de que no ha hecho algo malo. Y entonces qué triste esa definición, porque Dios no nos llamó a no ser malos, sino nos llamó a ser buenos. ¿Y qué significa, una vez más repito, ser buenos? Ser buenos significa hacer el bien.
hacer el bien. Y a este respecto respondemos a la pregunta, como decía, que se hacía ese sacerdote: ¿por qué Dios como que solo a algunos lo llena de gracias? O como dice Santa Teresa, ¿no?, de mercedes. ¿Por qué? Y claro, como digo, aquí nos puede meter la soberbia y uno puede pensar porque, como que Dios discrimina, ¿no? No preguntemos esa, valga la redundancia, esa pregunta con ánimo de soberbia, como cuestiona a Dios como no estando de acuerdo con lo que Él dice, ¿no?, sino como quien quiere aprender. Hay todo un recorrido en la historia de cómo Dios prepara a la Virgen Santísima, o más concretamente la llegada de su Hijo, que no vamos a hacer ahora porque es exageradamente largo. Es prácticamente recorrer toda la historia de la salvación desde el Génesis hasta la época tardía del pueblo elegido, y eso es bastante largo. Entonces, lo que sí vamos a decir es que Dios preparó ese corazón de la Virgen María a través de esas distintas etapas de la historia de la salvación, para que ella también, con su conciencia y con su cabeza, con su cabecita, ella observara la realidad en el que se metió el hombre a la hora de pecar. Y entonces esto hizo que ella pues también fuera una mujer buena, pero no solo, como digo, una mujer que no solo evitara el mal, sino que realmente hiciera cosas buenas. Y la cosa mucho mejor, la más buena que hizo, por supuesto, ¿verdad?, ya hablando desde su conciencia, la conciencia de ella es ser la esclava del Señor, y eso conllevó una cantidad de cosas de responsabilidad que le hizo hacer cosas buenas. Por ejemplo, aceptar el llamado de Dios para que en ella se gestara el mismísimo Hijo de Dios. Entonces, esa es una acción buena, el aceptar el plan de Dios para que en ella se realizara ese, digamos, o llegara a conclusión, por decirlo de esa manera, aunque sabemos que no está inconclusa todavía la historia de salvación, porque según los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 26, todavía continúa en puntos suspensivos, porque ahí entramos nosotros. Pero ella dijo sí, y no solo eso, sino que también se hizo cargo, actuó responsablemente de acuerdo a esa palabra que había dicho. Sí, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí según tu palabra. Entonces, ese proceso de entendimiento que ella tuvo, ¿verdad?, de entendimiento, aunque limitada humanamente, porque al fin y al cabo hay muchas cosas que quedan en el misterio, pero ella se atrevió, incluso en la duda, se atrevió a decir sí. Entonces, esa es una persona buena. Y incluso asumió el dolor cuando, por ejemplo, Simeón le anunció: a ti una espada te traspasará el alma. Entonces ella aceptó incluso aquello lo aceptó, y cosa que hoy no acepta la gente, ¿verdad? Entonces hizo aquello, se sacrificó, ¿verdad? Como lo llama el pueblo en la tradición cristiana, ¿va? Es corredentora precisamente porque aceptó esa espada de dolor, porque ¿qué madre hay? Y en ese sentido no existe fuerza más grande en la naturaleza humana, como también en la naturaleza pues de los animalitos también. Uno puede ver, no hay fuerza más poderosa que el amor de una madre. Uno puede ver en la fauna como las madres, ¿verdad?, como digo, de la fauna, es decir, el ambiente salvaje, cómo se sacrifica y hasta se atreve a morir por la cría, si hablamos de los animales. Y no digamos una madre humana, ¿verdad?, que ha sido engrandecida su corazón por la gracia divina, pues hasta dónde es capaz de llegar por el Hijo. Entonces esa es una persona buena, la que hace cosas buenas, no la que evita cosas malas, porque en todo caso quedaría así pues una cosa pasmada, ¿no? Pero no es buena. Uno a veces dice, por ejemplo, cuando están los niños, entonces los niños que son así chiquititos y son tiernos y son jugositos, ¿no? Jugositos, entonces la mamá se llena de ternura, y uno se llena de ternura porque dice: ay, qué niño más bueno, y uno se lo quiere comer, ¿no? Uno dice: qué bueno es, pero les tengo noticias feas: los niños no son buenos. ¿Por qué? Porque ellos son pasivos, no están actuando bien. De hecho, si uno observa bien detenidamente el comportamiento de los niños no son buenos, porque los niños son más egoístas, ¿verdad? Entonces cuando ya nace el segundo hermanito, y entonces se pelean por la mamá: no, mamá mío, y lo empuja al otro, ¿no? Entonces eso es un acto malo.
Por más que decimos que un niño es bueno, ve, entonces cambia un niño bueno. Realmente un niño bueno es el que, por ejemplo, entonces acerca a su hermanito, pues mira, mamá tuya, ve, ese es un niño bueno, que se preocupa por el otro. Pero los niños son egoístas, los niños no son buenos. Entonces es mentira cuando a veces dice la mamá suele decir, pues mi muchacho es bueno, mi muchacha es buena, pero teniendo en la cabeza que no ha hecho cosas malas. Entonces en realidad no es así, ¿verdad? Como vemos aquí, ¿verdad? La Virgen Santísima precisamente, ella sí es buena. Pero también, como estamos hablando del nacimiento de la Virgen María, entonces vamos a retrotraernos a los papás, que son Joaquín y Ana. Como digo, no puedo contar toda la historia de la salvación, que sería muy largo, lo podemos hacer, pero sería muy largo. Pero los papás de la Virgen María, que son Joaquín y Ana, ellos fueron personas realmente buenas. Ellos estaban dentro de la espiritualidad que se llama los pobres de Yahvé, como ya indiqué. Dentro de la espiritualidad, pues de los pobres de Yahvé significa que ellos confiaban absolutamente en Dios. No se dejaron atrapar por este mundo, porque este mundo, como dice en una parte de la Escritura, está como corrompido, ¿no? Hay muchas cosas malas desde que entró el pecado en Adán, con Eva. Ellos se daban cuenta también, como digo, más o menos puedo decir un resumen chiquitito, ¿verdad? Se dan cuenta de que el pecado no es una verruga en la piel, ¿verdad? No es una espinilla que uno se quiere quitar y como que no pasa nada. El pecado, ¿hasta dónde lleva el pecado? Por ejemplo, si hablamos de la historia muy concreta de el destierro en Babilonia que sufrieron los israelitas, los llevó a la comprensión de la consecuencia del pecado, que quiere destruir la vida de la humanidad, llevarlos incluso al sufrimiento más allá de la muerte incluso. O sea, no es un juego. Y entonces los pobres de Yahvé observan todo eso. Eso se llama la preparación para el nacimiento de Cristo. Dios preparó. Entonces resulta que ellos se daban cuenta absolutamente de las consecuencias del pecado, hasta dónde podrían llegar, y por eso es que ellos confiaban completamente en Dios. Esa es la espiritualidad de los pobres de Yahvé, que estamos, como digo, en la época tardía de los israelitas. Ellos comprendieron eso. Y entonces, como que comprendieron eso, entonces se apartan de la soberbia del mundo, se apartan de la soberbia del pecado, se apartan también incluso de su propio ser, para confiar absolutamente en Dios su Padre. Y entonces por eso es que dan paso, pues también se abren a la vida, ¿verdad? Y prometen también, porque casi lo dice también incluso la tradición, pero aquí estamos hablando también, aunque no canónicamente, pero sí del Evangelio apócrifo de Santiago, donde se ven cómo ellos van abriéndose también a la gracia divina, y dicen también sí, ¿verdad?, a la consagración de una niña que les nace, porque ellos prometen, porque también eran estériles, como ya lo sabemos, y entonces prometen consagrar a esta niña a Dios. Y uno ve, por ejemplo, si hacemos la comparación con las madres, no sé si a ustedes les pasó, ¿verdad?, pero muchas madres que tienen sus hijas no quieren entregar a sus hijas, se resisten a entregar a sus hijas a un convento, a un monasterio, o a sus hijos a un seminario. Se resisten, y en el concepto, cuando se van, ellas quieren entregarse. Entonces resulta que ellos tienen el concepto como que lo secuestraron los alienígenas. Morir es barato para una mamá, pero una mamá normalmente no logran entregar a una hija. Y entonces eso ya es algo bueno. Ven, ahí está algo bueno, por decir una cosa así minuciosa. Es algo bueno. Ahora vamos a adelantar 1800 años. Si hacemos una mención en este sentido, que estamos hablando de gente buena, como dirán las famosas siervas, ¿no? Hay gente buena en esta tierra. Entonces nos podemos adelantar, digamos, como digo, en el tiempo, aunque todavía para nosotros en el pasado. Los papás de Santa Teresita del Niño Jesús fueron personas buenas. Sabemos nosotros la historia de ellos, de la señora, ¿verdad?, doña Celia Guerín y don Luis Martín, que quisieron entregarse ellos mismos, ¿verdad?, a un convento o a un seminario, en el caso de él.
pero pues no, Dios no lo llamaba por esa vida y contrajeron un matrimonio santo, al estilo también de Joaquín y Ana. Y entonces cuando tuvieron sus hijas, entregaron todas las hijas, ya sabemos, creo que una fue la que no fue religiosa, pero entregaron todas sus hijas. Y eso, por una parte ellas decían, el señor Martín decía, pues Dios me hace el honor de pedirme a mis hijas. Al mismo tiempo es un dolor grande para él, pero las entregó, se despojó de su corazón, no quiso hacerle caso a su corazón y entregó a sus hijas. Entonces, estas son personas buenas. Joaquín y Ana también, ¿verdad? Como digo, ahora nos devolvemos otra vez en el pasado y entonces uno se da cuenta de que ellos tienen esto, ¿no? Entonces son gente buena, han querido fundar una familia buena, han querido aceptar el plan de Dios en su propia existencia. Entonces, esta es la definición de personas buenas. No es nada más evitar el mal. Segundo, como digo, todos anhelamos un mundo mejor. Y como digo, aquí no hay distinción en raza, lengua, condición social, sexo, religión. Todos anhelan un mundo mejor. Pero ¿cómo se hace para tener un mundo mejor? ¿En qué consiste? Precisamente lo que decíamos anteriormente. No se trata de evitar el mal para que el mundo sea bueno. No se trata tampoco, aquí si hablamos socialmente, no se trata de hacer convenios entre países, no entre países hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿verdad? Consensos en políticos, consensos sociales y todo ese tipo de cosas que pues en buena intención la humanidad o la sociedad a nivel general lleva a cabo, no se reúnen por allá los G5, el grupo de la G5, G4, no sé cómo es, ¿verdad? O las Naciones Unidas por allá tienen una reunión, o por allá está reunido pues tal grupo de tal país, ¿verdad? O en fin, una cantidad de reuniones por todas partes y uno cree que así se va a llegar a un mundo mejor, pero en realidad no es así, sino primero ser gente buena, realmente, ser gente buena, haciendo las cosas de bien. Vamos a poner ahorita para que se entienda esto que estoy diciendo, el lado contrario. Es impresionante cómo nosotros tenemos ese anhelo, ¿no?, en la cabeza y en el corazón. Queremos un mundo mejor, pero las cosas las hacemos malas. No solo queremos eso, ve cómo somos de contrarios en nuestro interior. Queremos un mundo mejor, pero no hacemos cosas buenas. Empezamos las cosas malas. Pues, por ejemplo, si hablo de la gente pues normal, allá afuera, ¿verdad?, que tiene novio o novia y todo eso. Entonces, anhelan una vida feliz, ¿verdad? Dice María Antonia, voy a ser feliz con mi novio Antonio José. Bueno, entonces resulta que se van solo así. Quieren ser felices, quieren que les vaya bien, pero se van solo así y no se casan, no se atreven, como la Virgen Santísima, a desposarse con un José. No se atreven como Joaquín y Ana a prometerse también para siempre. No se atreven como Celia Guerín y Luis Martín a fundar una familia santa, no se atreven. Y entonces, ¿cómo va a surgir un mundo de esta manera si empezamos las cosas malas? Ese es el problema de que el mundo sigue y continúa como está, incluso va de picada hoy también con el mundo feminista que, digamos, deteriora la imagen de la mujer, la deteriora. Entonces, pongamos ejemplos concretos de gente mala, por decirlo de esa manera, aunque todos tenemos cosas malas. Por ejemplo, la famosa reina Jezabel. La famosa reina Jezabel, que ya sabemos nosotros que era una mujer perversa completamente, casada con uno de los reyes de Israel, Jeroboam. No sé si es Jeroboam o Roboam, ahora no se me olvida, me perdonan ustedes, ¿verdad? Persiguiendo al profeta del Señor, el profeta Elías, para asesinarlo, ¿verdad? Una mujer absolutamente idólatra, una mujer que quería matar, de hecho mató para que su marido se quedara con un terreno, asesinó, ¿verdad? Y perseguía al profeta del Señor. Entonces que cometió idolatría y tantas cosas, ¿no? Si nos vamos un poquito más en el pasado, encontramos por ejemplo a una Dalila, que también hizo mucho daño
¿verdad?, al pueblo de Israel, tratando de usar su sensualidad y su belleza física que tenía para arrancarle el secreto de la fuerza de Sansón, que era también el juez ante el pueblo de Israel del Señor, ¿verdad? Entonces, y ya sabemos la historia de Sansón, ¿no? Pero por una mujer malvada que utilizó sus recursos sensuales y físicos para hacer daño. Y entonces, esto lo hacemos nosotros también porque pues estamos envueltos también en el pecado. Como digo, no cuento la historia de la salvación porque ahí aparece todo, ¿verdad? Pero en este sentido, ¿cómo es que va a aparecer un mundo mejor si no nos atrevemos a hacer las cosas bien, incluso las hacemos mal? Entonces, para que exista un mundo mejor necesitamos, por el lado contrario, que hayan muchos Joaquines y muchas Anas, no confiando en este mundo, no confiando, sino confiando más bien absolutamente en Dios. Entonces va a haber un mundo mejor, ¿verdad? Va a haber un mundo mejor atreviéndose a hacer cosas buenas, por ejemplo, fundando una familia maravillosa, ¿verdad? Prometerse para siempre y no negándose a la vida y formando realmente a esos hijos, como dice acá la carta a los Romanos, dice, para que reproduzcan en sí mismo la imagen de su propio hijo, es decir, para que reproduzcan, esa es educación, viene de la palabra educere, que es brotar. Lo bueno también está por dentro, Dios ha instalado lo bueno por dentro, pero los padres son los encargados de reproducir eso bueno que Dios ha implantado en el corazón de todas las personas para que sean realmente gente buena. Pero los papás pues están dejando que la educación de los hijos lo hagan en las pantallas, en fin. Entonces es atreverse, como digo, que haya muchos Joaquines, muchas Anas, para que se atrevan a tener hijos, ¿verdad? Y muchas Marías. Yo recuerdo que antes, no sé si, creo que en la generación de ustedes ya no, o en la generación nuestra ya no, creo que todavía, cuando yo nací todavía, porque yo soy un poquito viejito ya, no tanto, ¿va? Por supuesto que todavía tengo piel buena, ¿va? Y todavía está ahí un poquito chapudito. Pero cuando todavía este servidor de ustedes nació, en ese tiempo todavía la gente bautizaba a sus hijos al nomás salir del vientre, así calientito todavía, el muchachito. Ya le echaban agüita, ¿verdad?, en su cabecita y lo hacían hijo de Dios. Ahora esperen que nazca otro para que 2 pájaros de un tiro y que crezca el cochito. ¿Verdad? Que crezca el cochito. Hasta ahí entonces bautizan. Eso es un factor materialista, ¿verdad? Entonces otra cosa de signo que está faltando hoy la espiritualidad también en este sentido de que necesitamos muchos Joaquines, muchas Anas, muchas Marías, es precisamente que se nota mucho el materialismo, ha hecho carrera prácticamente en la sociedad, y ahora las pantallas son las que dominan, por ejemplo, los nombres. Como digo, cuando este servidor nació todavía había gente que le ponía a sus hijos y a sus hijas, no faltaba que precediera el nombre de María o de José. Por ejemplo, María Albertina, María Filomena, María Antonia, María Cucufata, no sé qué. Bueno, entonces la cosa es que siempre precedía el nombre de María. ¿Por qué? Porque todavía parece que como que todavía había fe, ¿va? Por supuesto que sin idealizar el pasado, por supuesto, pero de todas maneras significa que había fe. Significa que había fe, ¿verdad? Y en los varones, por supuesto, no faltaba el nombre de José, ¿no? José Antonio, José Efraín, José no sé cuánto. Uy, y todos tenían así. En cambio ahora, Gael, nombre televisivo, de novela. Imagínense que a una señora le puso a su hijo, le puso MacGyver, ¿verdad? Nombres pomposos, es lo que me provoca mucha gracia, y ahorita lo digo de gracia, aunque sé que puedo ofender. Pero hay gente que le pone nombres norteamericanos a sus hijos porque se escucha bien bonito así en inglés, ¿no? Y lo peor es que el apellido Maya. Ay, Ave María. Entonces el apellido Maya. No va a mencionar apellidos mayas, pero para no ofender voy a decir el mío, ¿no? Mi segundo apellido es Maya, es de origen mexicano. TZ Zamol, ¿verdad? Imaginen que ya me llame MacGyver Zamol. Entonces
se escucha espantoso, ¿no? Pero esto está como significando ese cambio de paradigma en los nombres, este cambio que está pasando, están evidenciando una falta de fe, que la gente ya no quiere ser María, la gente ya no quiere ser José, la gente no quiere ser Joaquín, la gente no quiere ser Ana, la gente quiere ser de este mundo. Y entonces qué tristeza, ¿cómo va a surgir un mundo mejor cuando el que tiene las llaves para crear un mundo mejor, como dice el Catecismo, la Iglesia Católica, ¿verdad? El mundo, los dones preternaturales, es decir, crear un mundo bello, ¿sí? Como el jardín del Edén que se describe en el Génesis, ¿verdad? ¿Cómo va a surgir eso si en el fondo nosotros nos alejamos de nuestro origen, que es Dios? Y los que realmente han reproducido la imagen de Dios en su propio ser, esos personajes que ya mencioné, por ejemplo, hay varios, aunque no son muchos, son varios, son poquitos, como digo, los pobres de Yahvé. Mencionemos, por ejemplo, a Juan el Bautista, a los papás de Juan el Bautista, Isabel y Zacarías, los pobres de Yahvé, son contaditos, son pocos los que quieren reproducir en su propio ser la imagen de su Dios. Joaquín y Ana, María Santísima, que nace de Joaquín y Ana, los papás de Teresita, el señor Luis Martín, la señora Celia Guerín, reproducen esa imagen. Es así como se llega a un mundo mejor. Pero bueno, esto tenemos que ponerlo de propósito nosotros, ¿verdad? Nosotros, el sacerdote, ustedes, los hermanos que nos ven a través de las redes, lo tienen que proponer. Realmente ser gente buena para que haya un mundo mejor. De lo contrario, iremos de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Sabemos que la humanidad, a través de la historia, conocemos la historia, ¿verdad? Entonces va en sube y baja, en sube y baja, en sube y baja, pero si hacemos realmente el propósito como cristianos de copiar, ¿verdad?, estas imágenes tan elocuentes, pero que aquí no se trata de enseñanza puramente teórica y doctrinal, sino que son personas concretas de carne y hueso, ¿verdad? No son ideas. Entonces, de carne y hueso, copiar esas imágenes, ¿verdad?, de estas personas tan elocuentes, ¿verdad?, con su vida de sencillez, de los pobres de Yahvé, no por nada decía Jesucristo, ¿verdad?, el reino de los cielos es de los pobres. Entonces, es hasta entonces que va a haber uno, como repito una vez más, cantan las siervas, va a haber gente buena en esta tierra y va a haber un mundo mejor. De lo contrario, no va a haber. Por tanto, pues vamos a concluir nuestra homilía pues con una frase de las disertaciones de San Andrés de Creta, obispo. Verán, en este día maravilloso que estamos celebrando, vamos a hacer cuentas. Estamos en el año 2021 del nacimiento de Cristo. ¿Cuántos años tenía la Virgen Santísima cuando nació Cristo? Bueno, la tradición dice que son entre 15 y 16. Eso significa que estamos celebrando los 2021 más 15. Estamos hablando de 2020, 2030, 2035 años de la Virgen Santísima, más o menos. Entonces vamos a felicitar a la Virgen María dándole un aplauso hoy de feliz cumpleaños a la Virgen. Aplauso, aplauso, aplauso. Y concluimos con estas frases bellas como ya dije, de las disertaciones de San Andrés de Creta, que toda la creación pues rebose de contento y contribuya a su modo a la alegría propio de este día. Cielo y tierra se unen a esta celebración y que la festeje con gozo todo lo que hay en el mundo y por encima del mundo. Hoy ha sido construido el santuario creado del Creador de todas las cosas y la creación de un mundo nuevo y más digno que queda dispuesta para hospedar en sí mismo al Supremo Hacedor. Como dice, repito una vez más, que toda la creación pues rebose de contento por este día maravilloso en el que celebramos el nacimiento de la Virgen María. Amén.